Atención barcelonistas y amantes del fútbol, lo que están a punto de escuchar va a dejarles helados, y de una vez por todas, va a explicar por qué el mercado de fichajes está a punto de estallar de la manera más épica que jamás se ha visto. Esta no es una noticia más sobre un simple rumor. Esto es la confirmación que ha estado cociéndose a fuego lento en las sombras, lejos de los focos y de los periodistas, y que ahora podemos desvelar en exclusiva. Prepárense para escuchar una historia que va a cambiar su percepción de todo. Estamos hablando del pacto secreto, el movimiento maestro, la jugada que nadie se atrevió a soñar. Robert Lewandowski, el depredador polaco, el crack que está llamado a dominar el fútbol, ha recibido una oferta de locura. 100 millones de euros desde Arabia. Te aseguro que después de escuchar esta historia, tu percepción del poder en el fútbol europeo y la forma en la que se cierran las operaciones más grandes del mundo cambiará para siempre. Estamos a punto de desvelar la trama oculta que ha estado en marcha durante meses. La historia de cómo un club como el Barça, con un poder de atracción único, ha logrado seducir a una de las mayores joyas del planeta para un proyecto que parece sacado de una película de ciencia ficción. Una trama de promesas, de ambición desmedida y de un jugador que ha elegido el camino de la historia y el riesgo, en lugar de la comodidad de seguir en el Manchester City. La llegada de Lewandowski al Barça para unirse a un proyecto revolucionario es un bombazo monumental, un golpe de autoridad que confirmará que el club catalán sigue siendo el líder indiscutible del fútbol mundial. Y te vamos a contar los detalles más escandalosos de esta historia, desde las negociaciones clandestinas hasta las cifras de locura que se pusieron sobre la mesa. Una operación que no solo cambia el futuro del Barça, sino que también crea un precedente que va a ser estudiado por los demás gigantes de Europa. No te vayas, porque esto no es solo un relato. Es la verdad que ha estado oculta hasta ahora, y que estamos a punto de destapar para ti. Si no quieres perderte ni un solo detalle de esta novela, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Porque lo que viene ahora es de locos, y solo aquí lo vas a poder ver primero que nadie. Te prometo que la información que te daremos a continuación no tiene desperdicio, y te vas a querer quedar hasta el último segundo para conocer el final de esta historia. Te garantizamos que la espera valdrá la pena. La historia de un sueño, el ascenso meteórico. Para entender la magnitud de esta operación, tenemos que situar a Robert Lewandowski en el mapa. Hace apenas unos años era una promesa, un joven con talento, con un futuro brillante en el Salzburgo. En el Borussia Dortmund creció, se convirtió en un líder, un delantero que revolucionó su posición. Su visión de juego, su capacidad para defender y atacar, y su compromiso lo hicieron un ídolo para la afición alemana. Sus actuaciones en las noches mágicas de Champions League son una imagen que quedará para siempre en la retina de los aficionados. Se ganó un lugar en el equipo, y con el tiempo se esperaba que fuera el líder del ataque por los próximos 10 años. Pero el fútbol es un deporte de oportunidades y de jerarquías, y a Lewandowski, a pesar de su talento, siempre le faltó algo para ser el indiscutible. Con la llegada de nuevos fichajes, la competencia en el Manchester City se hizo brutal. La sombra de Mbappé, la presencia de Vinicius y la irrupción de otros jóvenes talentos lo relegaron a un segundo plano. Lewandowski, a pesar de sus goles y su calidad, no era la estrella principal, no era el centro del proyecto. Se sentía un héroe de reparto, un actor secundario en una película protagonizada por otros. Este descontento, esta sensación de no ser valorado como se merece, fue la grieta por donde se coló el Barça. La dirección deportiva del Barça, con su red de informantes, no tardó en enterarse del malestar de Lewandowski. Vieron la oportunidad perfecta para dar un golpe en la mesa, para demostrar que el Barça seguía siendo un actor principal en el mercado de fichajes y, sobre todo, para asestar un golpe moral a su eterno rival. El plan era simple, pero audaz: ir a por Lewandowski. Un plan que se gestó en las sombras, en reuniones clandestinas y llamadas telefónicas que el club catalán no podía permitirse ignorar. La traición, amigos, no se consumó de la noche a la mañana.
Se construyó sobre un cimiento de frustración y de promesas incumplidas. Y el Barca, como un depredador astuto, lo vio y lo aprovechó. El jugador, que había renovado su contrato con el Manchester City hace poco, se dio cuenta de que su rol en el equipo no iba a cambiar. Y eso, para un jugador con su ambición, era un problema. El Barca, con su red de informantes, no tardó en enterarse del malestar de Lewandowski. Vieron la oportunidad perfecta para dar un golpe en la mesa, para demostrar que el Barca seguía siendo un actor principal en el mercado de fichajes y, sobre todo, para asestar un golpe moral a su eterno rival. El plan era simple, pero audaz: ir a por Lewandowski. La idea era que Lewandowski no solo fuera un jugador de banda, sino el delantero que el equipo necesita para volver a dominar. Una promesa que, para un jugador con su instinto, era imposible de rechazar. El Barca le ofreció lo que el Manchester City no le podía dar: la oportunidad de ser el líder. El sutil acercamiento, la operación encubierta. Las primeras conversaciones se llevaron a cabo en el más absoluto secreto. El Barca no podía ir de frente, no podía arriesgarse a una negativa pública. La estrategia fue sutil, discreta. A través de intermediarios y personas de confianza, el club catalán se puso en contacto con el entorno de Lewandowski. Las llamadas y las reuniones se realizaban en lugares neutros, lejos de los ojos de la prensa. El mensaje era claro: en el Barca Lewandowski no sería uno más, sería el líder. Sería la figura en la que se basaría el nuevo proyecto. El club le prometió un rol protagonista, el centro de un ataque joven y lleno de talento. Le mostraron vídeos tácticos de cómo encajaría en el sistema de juego del Barca, cómo sería el finalizador de las jugadas que crearían los jóvenes de la cantera. Le prometieron un legado, la oportunidad de hacer historia, de ser el héroe que traicionó a su club para unirse al enemigo y, con eso, escribir su nombre con letras de oro en la historia del fútbol. Esta promesa, que apelaba a la ambición del jugador, fue la clave para convencerlo. El club le hizo saber que su estilo de juego, su desborde, su velocidad y su capacidad para marcar goles decisivos encajaba a la perfección con la filosofía del Barca, que no sería un jugador de banda, sino el delantero que el equipo necesita para volver a dominar. Una promesa que, para un jugador con su instinto, era imposible de rechazar. El Barca le ofreció lo que el Manchester City no le podía dar: la oportunidad de ser el líder, la operación secreta, la financiación de la traición. La parte más difícil del plan era, obviamente, la económica. ¿Cómo financiar un fichaje de esta magnitud? La respuesta fue una serie de palancas económicas que iban más allá de las que ya se habían activado en el pasado. Se rumorea que el Barca está en negociaciones avanzadas para vender una parte significativa de los derechos de naming del nuevo estadio por una cifra multimillonaria. Esta operación, que se ha mantenido en absoluto secreto, sería la inyección de liquidez que el club necesita para afrontar el traspaso y las comisiones. Además, el club ha puesto en marcha un plan de ventas masivas. Se ha dado luz verde a la salida de varios jugadores importantes con salarios altos, que no son considerados esenciales para el proyecto. Se habla de ventas de jugadores que podrían dejar una cantidad importante de dinero en caja. Esta limpieza de la plantilla, que podría ser dolorosa para algunos, es vista por la directiva como una necesidad imperiosa para poder encajar el salario de Lewandowski en la masa salarial. El objetivo es que la salida de estos jugadores libere los fondos necesarios para que el noruego no suponga una carga financiera insostenible. Por supuesto, hay un riesgo. La venta de estos jugadores depende de que haya clubes interesados y de que los precios sean los adecuados. Si las ventas no se concretan, la operación Lewandowski podría tambalearse. Pero la directiva está convencida de que los clubes europeos están hambrientos de talento y que las ofertas por estos jugadores llegarán. Es una apuesta a todo o nada, un salto de fe. Un movimiento que va a definir el futuro del club. La historia de Lewandowski y el Barca no ha terminado. Esta es solo la siguiente página. Y el desenlace podría ser el más emocionante de todos. El Barca, en su intento por volver a la cima,
ha decidido jugárselo todo. La apuesta es arriesgada, pero el premio es inmenso. ¿Y tú? Estás a punto de ser testigo de la noticia que va a dar la vuelta al mundo. Gracias por acompañarnos en esta exclusiva. Y recuerda, el fútbol es un deporte de sorpresas. Y esta podría ser la más grande de todas. ¿Crees que hay otro jugador que el Barça debería intentar fichar en lugar de Lewandowski? Dinos quién y por qué en los comentarios. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima noticia bomba. Hasta la próxima.